Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 42 y en esta ocasión vamos a hablar directamente acerca del mes de noviembre. Estamos terminando ya el mes de octubre y con todo lo que trajo y ahora vamos a ir a mirar un panorama general de lo que va a ocurrir durante este mes con todas las configuraciones planetarias más interesantes e importantes. Y para esto me acompaña en esta ocasión Jonathan Victoria. Bienvenido, Jonathan. Es bueno tenerte de vuelta. Muchas gracias, Max. Gracias por la invitación de nuevo. Este va a ser un mes con muchos cambios y vamos a hablar un poquito de qué se trata esto. Perfecto, entonces vamos a ir exactamente a eso, a mirar lo que trae noviembre para nosotros y cómo se ven las configuraciones principales de este mes. Entonces tenemos el día 2 de noviembre al Sol haciendo una oposición con Júpiter. Eso está muy interesante. El Sol va a estar ya en Escorpio y Júpiter en Tauro, que está todavía retrógrado. El 4 de noviembre tenemos a Saturno estacionando directo o ya comenzando su momento de avance. Empieza a avanzar en su movimiento en el cielo. Tenemos el 8 a Venus entrando en su domicilio en Libra, lo que es, yo creo, algo bastante esperado, sobre todo por la configuración o la forma que tiene Venus antes de entrar a Libra. El día 10 tenemos a Mercurio entrando en Sagitario. El día 13 tenemos la luna nueva en Escorpio. Unos días después, el 16, tenemos al Sol haciendo una conjunción con Marte o Marte Cassini, que es muy interesante también en el ciclo de Marte. Tenemos el día 22 al Sol entrando en Sagitario. Unos días después tenemos a Marte entrando en Sagitario. Ya los planetas están casi todos los que están avanzando juntos ya en este signo. Y por último tenemos el día 27 a la luna llena en Géminis. Así que esto es lo que muestra en general este mes. Hay muchas más configuraciones, pero estas son las principales, mirando las configuraciones o aspectos más relevantes y también los cambios que hicieron o que van a hacer los planetas respecto de los signos que están transitando. Entonces ahí tenemos el mes de noviembre. Y bueno, antes de irnos a noviembre directamente, vamos a revisar un poco de lo que fue octubre, lo interesante de octubre y algunos eventos también que fueron, podríamos decir, muy relevantes durante este mes. Diría que, bueno, los eclipses, aunque al momento en que estamos grabando este video todavía el segundo eclipse no ocurre, que es el eclipse de luna en Tauro el día 28, porque hoy es 24 de octubre. Por lo tanto, todavía no sabemos en práctica o en el cuerpo cómo se podría estar sintiendo ese eclipse. Sí, ya vivimos el eclipse de Sol en Libra del día 14 de octubre. Y bueno, todas las demás situaciones que nos muestra el calendario. ¿Hay algún evento, alguna de estas configuraciones en particular que a ti, Jonathan, te parezca interesante tal vez de remarcar? Y claro, de hecho, pues a nivel mundial tenemos la guerra Ujú, de Israel, que ocurrió en Israel, y fue como la antesala de este primer eclipse. ujú, Pues es muy interesante cómo se dio justo momento, o sea, días antes de este primer eclipse, ¿no? ujú. Fue como que ya viene advirtiéndonos algo. ¿Y tienes la fecha exacta de cuándo inició? Y el sábado 7 de octubre, de hecho aquí vamos a mostrar cómo estaba la configuración del cielo ese día. Sería el sábado 7 de octubre que comenzó todo este movimiento allí en el próximo Oriente. Todavía teníamos a Marte en Libra, que podría ser uno de los quizás Detonantes. detonantes de esta situación. Marte en Libra no está para nada cómodo y podría mostrar situaciones similares a esta, al igual que cuando está en Cáncer. Diría que en Cáncer incluso puede ser con mayor fuerza, pero en esta ocasión se dio más eh, en Libra. Muy próximo también a entrar en Escorpio. Y es muy interesante cómo luego uno piensa Marte en Libra y uno imagina como que algo diferente. Hay que Mm, recordar que en la astrología tradicional, Marte siempre va a ser Marte ujú, y va a expresar
mejores cualidades en sus signos en donde esté cómodo, como en Aries, en Escorpio, en Capricornio. Ujú, Y lo que son sus peores cualidades o va a ser un poco más difícil de manejar cuando esté en signos como en Libra o en Cáncer. ujú, Y vimos esto que ocurrió justo antes de que pueda entrar el signo de Escorpio. Fue como que lo último que dejó. ujú. Eso, Es bastante interesante, además que Marte, unos días después, entró en su propio término ahí en Libra. Cuando hablamos del término, hablamos de este espacio que es gobernado por el mismo planeta en el signo donde está transitando. Entonces, eso en cierta forma mejora su condición en Libra, pero aún sigue estando en Libra. Pero cuando esto ocurrió, estaba en el término de Venus, perdón. Y con Venus, Marte estaba teniendo un sextil. Y también esto, bueno, empieza a dibujar de lo que se trataba también el próximo eclipse, que está también a una semana de ocurrir después de este día, eh, y que se ha mantenido durante todo este tiempo. No estoy del todo al tanto de cómo se ha gestado y cómo se ha ido moviendo este conflicto bélico entre estas partes, Israel y Hamas, y todo lo que está ocurriendo ahí en Oriente Medio, pero da la impresión de que esto tiene bastante que ver y de eso también, de eso miramos también en la astrología, eh, cómo los planetas van evidenciando lo que ocurre arriba y cómo eso se va reflejando en nuestro planeta o en lo que está pasando en nuestras vidas. O sea, eso estaríamos hablando más bien de un evento que nos afecta de una manera externa porque es una guerra a todos los que estamos quizás en lugares más lejanos y que quizás no tenemos familia ya, quizás las personas que tienen familia por uno de los dos lados o por cualquier lado, se va a sentir de una manera diferente. Entonces, eh, esto podríamos hablar que es como astrología o se encarga la astrología mundana de hablar. Entonces, realmente quizás no es el foco de estos videos, al menos por ahora, donde estamos realmente mirando como panorámicamente qué está ocurriendo en el cielo y sería muy interesante también leerlos en los comentarios respecto de octubre, qué situaciones fueron interesantes, importantes para ustedes en el video de los eclipses, sobre todo en el video del eclipse de Sol, hubo muchos comentarios de situaciones que están ocurriendo en la vida de todos y que este eclipse viene como a quizás simbolizar, ejemplificar qué está ocurriendo. En ese caso quiero agradecer a todos los que quisieron exponer un poco de lo que están pasando y si tienen ganas, si quieren hacerlo acá, también lo pueden hacer para quizás leer entre todos y ir viendo que cómo esto también se va simbolizando. Es muy, muy interesante. Eh, Me parece sería muy, también, sí, dime. sería muy interesante que nos hagan saber de qué manera lo han vivenciado, igual Ujú. para nosotros poder seguir aprendiendo y ver cómo Mm, se van manejando esta energía de los eclipses, ya que son los eclipses como rara vez ocurren, pues no los puede uno estudiar tan de cerca, ujú, porque además tienen un rango de orbe muy pequeño. ujú, Normalmente se le da de dónde ocurrió. Entonces muchas veces puede llegar a pasar desapercibido, ujú. pero si hay personas que por ahí tienen algún planeta justo en el grado o enfrente donde fue el eclipse, seguramente vivieron algún acontecimiento y sería muy interesante saber cómo lidiaron con eso. Ujú. Algo particular que ocurrió luego del inicio de este conflicto es que Venus entró en Virgo. Y, se demoró muy poco en entrar en Virgo y también al entrar en Virgo tuvo la oposición con Saturno. Esto ocurrió un par de días después. Y eso también es interesante porque también podría mostrar una situación compleja, quizás no necesariamente respecto de la guerra, pero ya eso también es parte del desarrollo. Pero las oposiciones, varios planetas, no varios, sino que el Sol, Mercurio, Marte, han vivido las oposiciones con Saturno desde que Saturno está en Pisces, cuando entraron en Virgo. Entonces, eh, aquí también es un punto importante a tener en cuenta de lo que ocurrió en octubre, hacia el 10 de octubre. Personalmente sí vi esta situación en una situación explícita en mi vida, podríamos decir. Entonces, um,
Eso en ocasiones cuando los planetas entran en un signo y tienen un choque tan importante como con Saturno. Y Saturno no suele aplicar hacia los otros planetas. Es el planeta más lento el que aplica a Saturno. Pero en esta ocasión, como Saturno está retrógrado, Saturno también aplica. Hace como un choque colateral desde los dos lados. Generalmente sería solo Venus aplicando a Saturno, pero en esta ocasión son los dos. Entonces podría traer o pudo traer un evento bastante interesante en ese caso. Respecto a octubre, bueno, los eclipses, el eclipse del 14, el Sol conjunto a Mercurio. Me parece, bueno, en el caso de Chile, muy interesante que el presidente de Chile haya viajado durante este tiempo, porque en el cero de Aries, que es este ingreso de Aries para Chile, el Sol que indica al presidente salía en la casa 9. Entonces ese también es uno de los eventos importantes dentro de este mes de octubre, al menos para las personas que estamos en Chile. Es importante este tipo de viajes que hacen los presidentes. Posiblemente eso también es en cualquier país, pero se hace evidente en esta situación. También el día, si no me equivoco, el día 22 de octubre fueron las elecciones presidenciales en Argentina. Justamente también fue el día en que Mercurio entró en Escorpio. Entonces, y también a grandes rasgos, toda esta situación política en Argentina no es algo que esté siendo fácil posiblemente para los argentinos y para todo lo que está pasando allá, sin importar qué opción política cada uno tome, en ese caso para las personas que viven en Argentina. Porque posiblemente situaciones similares también se están viviendo en varios países de Latinoamérica. Entonces, interesante que también haya ocurrido esa situación. Mercurio entró en Escorpio y directamente hizo un trígono con Saturno en Piscis. Y el día 23, que es el día de ayer, que al momento en que grabamos este video, el Sol entró en Escorpio. Y en este momento se está gestando todo hacia el próximo eclipse que va a haber el día 28. Pero no es el tema de nuestro video, este eclipse, pero sí es interesante que este mes de octubre es un mes que se siente quizás como muy movido. Tenemos a Venus que no está en una condición tan fácil, y los demás planetas están entrando al signo de Marte, donde Marte está muy fuerte en Escorpio. Entonces, podríamos decir que es un momento del año favorable por los temas marciales o marcianos, podemos decir. No sé si para la paz o para la tranquilidad, sino para el mucho movimiento estratégico, posiblemente. Sí, al igual, por ejemplo, si tú tienes a Marte en un buen estado, es favorable para esos los asuntos en los que está implicado Marte en tu carta natal. Mm. Luego puede ser usado para buenas fechas electivas Mm. y los asuntos que tengan que ver igual con todo lo que tiene que ver con Aries, con Escorpio, Mm. Capricornio. Sí, yo personalmente ya estaba esperando que Marte entrara en tierra firme, podríamos decir, en Escorpio, porque es el regente de mi año por perfección. Entonces uno espera que esté en una buena condición para ver cómo eso también se va a mostrar. Entonces vamos directamente a lo que es el mes de noviembre. Todo lo que está pasando durante este mes viene bastante interesante. El día 2 de noviembre tenemos a el Sol haciendo una oposición con Júpiter. El Sol haciendo una oposición con Júpiter. Entonces vamos a ir hasta ese día, el día 2 de noviembre. Bueno, el día 2 de noviembre el Sol está haciendo una oposición con Júpiter y bueno, vamos a mirar cómo el mes o cómo se nos entrega un poco el mes, cómo iniciamos este mes de noviembre. Entonces, en orden caldeo tenemos a Saturno que está en Piscis, está retrógrado, está en el grado 0, está bastante detenido en ese lugar. Tenemos a Júpiter que también está retrogradando, está en el grado 10 de Tauro. Tenemos a Marte que está en Escorpio, en el grado 14, o sea, un poquito antes cuando inició el mes.
Tenemos a Venus, perdón, tenemos al Sol también en Escorpio, en el grado 9. Justamente en este día 2 de noviembre va a avanzar hasta el grado 10 y va a hacer esta oposición directamente con Júpiter. Tenemos a Venus en los últimos grados del signo de Virgo, a Mercurio en el grado 18 de Escorpio, o sea, tenemos a 3 planetas allí en este lugar. Y tenemos a la Luna en el grado 9 de Cáncer. En este momento está iniciando el mes en su propio domicilio. Generalmente eso es bastante favorable si pensamos en términos lunares. Como la Luna se mueve tan rápido, es también una condición bastante pasajera, o sea, va y viene. Entonces, así nos recibe el mes y lo primero que ocurre es que tenemos esta oposición del Sol con Júpiter. Entonces, bueno, como hemos en alguna ocasión hablado, las oposiciones siempre traen una condición que no es tan fácil de lidiar, porque las oposiciones tienen este componente que trae una suerte de enemistad entre los dos simbolizadores, que en este caso son Júpiter y el Sol. Y esto podría generar cierto conflicto entre los dos y los significados que traen. Y también un desafío de por medio, porque tenemos como dos lados que están muy fuertes, que quieren exponer su propia versión posiblemente de los hechos, y el tema es cómo llegar a acuerdos posiblemente. Así es como cuando dos personas están jalando la cuerda para lados contrarios. Y pues difícilmente o sea, uno tiene que jalar muy fuerte para ganar al otro, pero aquí el chiste es encontrar ese equilibrio, ¿no? Y más que el Sol y Júpiter tienen significados muy, muy parecidos. Puede ser cambio de creencias, cambio de situaciones que tengan que ver con la religión, con la fe. Leyes. Sí, me parece sumamente interesante este momento para iniciar el mes porque Marte y Mercurio ya hicieron esta misma oposición con Júpiter a este momento, que va a ser a fines de octubre. Entonces, al inicio de noviembre esas dos ya se vivieron y viene la tercera, que es como el cierre de estas 3 oposiciones seguidas de Mercurio, Marte y el Sol a Júpiter. Y algo que encuentro interesante es que en sí las oposiciones son un símbolo de algo complejo de vivir, que es desafiante. Pero no necesariamente porque sea desafiante necesita ser negativo o malo en su resultado. De hecho, en ocasiones Valens mismo dice que una oposición entre Júpiter y Saturno, que no es el caso de ahora, pero entre Júpiter y Saturno podría ser bastante beneficiosa, bastante buena. Creo que en el libro 7 de la antología lo dice. No en la sección de las configuraciones, sino que en otro momento. Entonces es como casi que un dato que él da en otro lugar. Y muy interesante. Interesante. Entonces, Júpiter no es un planeta maléfico. El Sol de por sí no lo es. Podría actuar de una manera dañina hacia otros planetas, pero en esta oposición podría ser que, claro, como tú dices, problemas o situaciones que tengan que ver con nuestras creencias, nuestras esperanzas, lo que queremos a futuro, nuestra espiritualidad, tengan un conflicto. Y que el conflicto no necesariamente va a terminar siendo algo malo, sino que podría ser constructivo finalmente. El Sol está recibido por Marte en su propio domicilio, entonces esto genera como una situación, podríamos decir, relativamente buena para el Sol. Y Júpiter está siendo recibido por Venus en su signo, y además hay un trígono entre ellos. No hay una configuración exacta por grado, pero al menos sí por signos, que sigue siendo algo relativamente bueno, a pesar de que Venus no está tan cómoda todavía en Virgo. Pero eso tenemos respecto de la primera configuración del Sol, perdón, de este mes, que es el Sol opuesto a Júpiter. Esto también demarca, ¿querías decir algo? No, solo quería decir que aquí cuando vemos ambos planetas, al Sol y a Júpiter, vemos que el Sol está más fortalecido, ¿no? Es como que tiene más fuerza al momento de jalar esa cuerda
porque Júpiter primero está retrógrado y su regente Venus pues está en un signo en donde no está cómodo. Ujú, Entonces eso a lo mejor hace que las cosas pues puedan fluir pues un poco más, un poco más fáciles, yo creo, tanto para el mm, Sol. El Sol pues también tiene que ver con identidad y también con este ser, ¿no? mm, sí, completamente. Para Ujú, asimilar un poco más, igual lo que está pasando nos puede dar un poco más de conciencia, ¿no? En esta guerra, ¿no? Guerra pues tiene, o sea, comenzó, me parece, por fines de religiosos, ya que ujú, son países muy extremos en la cuestión. mm. Es difícil hacer reconciliar esas dos posiciones y quizás eso sea un símbolo de que también de las cosas que podrían ser en nuestro entorno, en nuestra vida. Diría que posiblemente esta oposición sería muy interesante o muy importante si tenemos a Escorpio o a Tauro como signos activados durante este año, porque están ocurriendo allí. Si está activado el Sol, si está activado Marte, si está activado Júpiter. Entonces sería interesante saber y verificar si eso está ocurriendo allí. Pueden ir al episodio acerca de las profecciones si quieres saber cómo calcular ese momento de qué planeta y qué signo están allí activados. Así que eso está en el video, en los episodios del podcast astrológico, lo podrías ver y chequear para poder seguir con todos estos tránsitos, viendo si en alguna manera podrían mostrarte alguna situación. En general podría ser que las personas que tengan ascendente Escorpio, Leo, Tauro o Acuario puedan sentir esta situación más evidente porque está tocando las casas angulares y las casas angulares tienden a traer las cosas más rápido, se sienten mucho más poderosas y mucho más claras directamente. Entonces quizás hay alguna pista. Um, bueno, este mes continúa y 2 días después tenemos a Saturno estacionando directo. Entonces vamos a ir a mirar esa situación. 2 días luego de lo que ya hablamos, tenemos a Saturno estacionando directo. Um, Dentro de los planetas tradicionales, Saturno es el planeta más lento dentro del zodiaco. O sea, se demora mucho más tiempo en transitar por cada uno de los signos. Entonces tenemos a Saturno que no hace mucho entró en Pisces, fue este año, y hace unos meses atrás comenzó este camino en retroceso. Todos los planetas tienen esta relación de avanzar y retroceder, salvo el Sol y la Luna. Y esto tiene que ver con nuestra posición terrestre y cómo la Tierra se está moviendo en el sistema solar y los demás planetas también. Entonces, desde nuestra perspectiva, y claramente desde nuestra perspectiva terrestre, hay algunas veces en que vemos a los planetas avanzar y otras retroceder. Entonces, cuando un planeta retrocede, en cierta forma indica que hay ciertas cosas que están directamente retrocediendo también, se están deteniendo. Hay situaciones que se traban. ¿Cómo? Estamos recapitulando En cier- asuntos saturninos. Exactamente. Entonces, lo especial en este momento es que Saturno termina este proceso anual o de este año de retrogradación y comienza a avanzar en el signo de Pisces, recorriendo ya todos los grados que había recorrido en algún momento cuando entró en este signo, pero ahora por segunda vez y directamente. Entonces, ¿qué situación te trae o qué piensas respecto de este cambio Algo, en... algo interesante para analizar a Saturno es que hay que ver por qué se le dice el gran maléfico. Y es Ujú, porque es el planeta que está más alejado de los rayos del Sol. ujú, Entonces, por ende, ya tiene una naturaleza fría, de extremo frío, ujú, frío y seco. Entonces, esto ya nos habla un poco de estas cualidades pues, primitivas que él tiene. Ahora, ujú. la retrogradación lo veo como este asunto de como ir a hibernar y cuando se pone estacionado y directo, es como que ya viene con más fuerza y se hace presente. Ujú, Entonces entra en su fase de sombra, que es
recorriendo los grados que ya había recorrido anteriormente y vuelve presentes temas que a lo mejor uno piensa que ya había dado por sentado, ¿no? Hay que ver si tienes en esa fase de sombra algunos planetas a principios de Piscis, que fue más o menos por ahí de los 9 grados, ¿no? Cuando empezó a hacer su movimiento de retrogradación y tardó bastante. Entonces, ahora que se ponga estacionado, lo vamos a sentir, vamos a ver, y más si como tú dices, está en alguna casa angular. Claro, estos tránsitos o los tránsitos planetarios, sin quizás tener en cuenta aún qué casa está activada o qué signo está activado en la carta, si está siendo a uno de los ángulos y sobre todo si es uno de estos planetas pesados, como se les llama en la astrología, claramente podría traer alguna situación evidente, si es tu ascendente, casa 4, casa 7, casa 10, porque además son los temas quizás más relevantes que en general como seres humanos vivimos, que son el propio ser, la casa, la familia, los padres, la pareja, los socios y luego el trabajo. Esos son los significados respectivos de cada una de estas casas que ya mencionamos. Entonces, es importante que Saturno también esté estacionando directo, porque generalmente todo lo que Saturno significó que se detenía, que se recapitulaba, que en cierta forma se enfriaba, ahora tiene el vuelco contrario, empieza a avanzar, se empieza a mover. Posiblemente para todas las personas que están en un año saturnino, este momento se puede sentir bastante especial. Es decir, si tienes a Saturno activado, es decir, Capricornio, Acuario, o a Saturno porque está en el signo donde tienes la profección de este año, entonces podría ser bastante evidente esta situación. Ahora, Saturno se mueve lento, entonces puede ser que sea un año que se sienta más lento, más donde hay que jugar un poco más con la paciencia. Quizás se quiera hacer las cosas mucho más rápido, pero quizás un año en cierta forma, de testeo de cómo está la paciencia de cada uno, dependiendo también de los temas que toque Saturno en la carta de cada uno. Pero aquí está, el día 4, Saturno estaciona directo en Piscis. Sí, y es bueno hacer conciencia de en qué área a lo mejor no está fluyendo todo como yo quiero y aprender a tener paciencia y que las cosas a lo mejor necesitan tiempo, ¿no? Es la palabra clave de Saturno, que es tiempo. Sí, completamente. Sobre todo para las personas que somos saturninas, como que Saturno, que es el regente de Acuario y Capricornio, estando retrógrado puede ser que muestre esta más evidente este tema quizás del tiempo, como espera, un momento, hazlo de otra manera posiblemente. Ok, continuamos viendo el mes. La siguiente configuración que tenemos es a Venus entrando en el signo de Libra el día 8 de noviembre. Entonces vamos a ir al 8 de noviembre a mirar cómo esto está ocurriendo. Aquí está. Y ahí vemos a Venus entrando en el signo de Libra. Y esto es bastante interesante y bastante importante, porque Venus pasa de tener una condición a otra y son bastante evidentes y quizás diametralmente distintas. Porque la condición de Venus en Virgo tiene 2 puntos en contra y uno a favor. ¿Cuáles son estos? Venus en Virgo está en el signo contrario a su propia exaltación, que diríamos que le da una situación bastante incómoda acá. Venus tiene su exaltación en Piscis, en ese signo Venus se siente bastante bien, bastante acogida y puede actuar de una manera bastante abierta y puede mostrar su significado sumamente fácil. Ella puede ser quien es, a pesar de que ese signo es regido principalmente por Júpiter, pero también Venus tiene parte de esa regencia en Piscis. El signo contrario, que es Virgo, es el lugar de caída de Venus. Por lo tanto, Venus se siente bastante incómoda en este lugar. No logra entregar todos sus significados de la forma en que ella quiere y se siente como prisionera. Siempre la caída o depresión de los planetas es como que el planeta está en una prisión. Entonces siempre va a depender de alguien más y la forma no la acomoda. En este caso es la forma más bien de Mercurio, que es el regente de este signo, que
que hace que Venus finalmente tenga que actuar quizás muy estructurada o muy como pragmática en cierta forma, siendo que ella quisiera tal vez estar en el lugar contrario, que es Piscis, donde puede dar rienda suelta a su forma, que tiene que ver con la armonía, la unión, la armonización, el placer, la abundancia, etc. Lo que sí es que Venus tiene triplicidad en este signo, entonces algo de ayuda consigue, que es como el punto a favor, que no está todo perdido. Y suele pasar con Venus en sus signos donde tiene incomodidades, que son Virgo, Escorpio, que tiene como por dónde tomarse para poder quizás tener un poco de ayuda. ¿Querías mencionar algo? Sí. Es interesante que, bueno, Venus en Virgo se ha de sentir como con estas trabas para poder, por ejemplo, hacer cosas que naturalmente podría hacer Venus, como relajarse. Uh-huh. Uh-huh. Cuando un planeta está en el signo opuesto a su exaltación, es como, por ejemplo, se mencionan en los libros, que es como un extranjero en una tierra desconocida, sin papeles. Lo que le ayuda a Venus, como bien dices, está en la triplicidad. Uh-huh. Entonces, que esté en triplicidad es como que tiene algún contacto que le puede ayudar a moverse Uh-huh. de alguna forma en tierra desconocida. Uh-huh. Y por eso es tan esperada, pues, esta llegada de Venus en Libra, en su propio domicilio. Y se va a sentir ese cambio diametral. A lo mejor habían problemas hasta para relajarse, para cosas pues más que tengan que ver con Venus. Y vamos a llegar a un punto en el que vamos a poder tomar este respiro, a lo mejor ver la forma, saber ver cómo Venus ya actúa de una manera más natural hacia las artes, todo lo que tiene que ver con el planeta de Venus. Posiblemente Venus tenga en Libra la capacidad de también generar reconciliaciones, como un juicio más justo, podríamos decir, en lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las condiciones que tiene Venus en Libra a diferencia de Virgo? Y diría que esto es bastante particular de este momento, es que primero está en su domicilio. Y como cualquier persona en su propia casa, en su propio hogar, puede disponer de todo lo que tiene que hacer, de todas las herramientas que quiere ocupar y puede ser bastante libre. O sea, si en alguna ocasión te ha tocado vivir en la casa de alguien más y no tienes libertades que tú quisieras y vas a vivir solo o vas a vivir en tu propio lugar, quizás vas a notar esa diferencia, donde puedes actuar con tus propios límites y tus propias formas y en base a lo que tú quieres. Es de esa forma se siente Venus. Venus actúa en base a lo que ella quiere, no depende de nadie. Eso es lo primero. Sí. No, una analogía más como para poder entender esto, de cuando un planeta, digamos que Venus es una persona pues que le gusta la comodidad. De repente en un signo o una casa, o llegas a una casa en donde pues, estás acostumbrado a la comodidad y es una casa en donde hay, o sea, por ejemplo, hay mucho calor y no tienes aire acondicionado. Entonces te sientes pegajoso, te sientes así como un poco muy incómodo, ¿no? Y a lo mejor no tienes agua, no tienes comodidades, entonces hace que te sientas de amor. De repente vuelves a tu comodidad, vuelves a tu casa, todo lo tienes ya la que te gusta, la forma que te gusta, las cosas donde te gusta verlas. Va a ser un cambio de país, pero diametral. Y esa es como quizás tú lo dices perfectamente, como el cambio que tiene Venus de sentirse en Virgo como desprovista de todo eso que necesita, a Libra, donde sí tiene todo eso y puede actuar favorablemente en base a sus propios medios y sus propias formas. Lo que es particular de esta Venus que está entrando en Libra es que en este momento, mientras está en Libra, al menos al inicio, no tiene contacto con ningún otro planeta. Todos los demás planetas están en aversión a Venus. El Sol, Marte y Mercurio están en Escorpio, Saturno está en Piscis y Júpiter está en Tauro.
Entonces, de los planetas tradicionales, Venus no tiene contacto con ninguno. O sea, es ella y solo ella, en cierta forma. Entonces, sería muy interesante notar qué está pasando en esta área de Libra, eh, porque ella está sola con sus propios medios y posiblemente los contactos más rápidos que va a tener va a ser con la Luna y bueno, después cuando ya Mercurio entre en Sagitario, que va a ser bastante pronto. Eh, ¿Esto en alguna forma es positivo para Venus? Diría que sí, porque al menos no tiene contacto ni con Saturno ni con Marte. Entonces, ninguno de los dos maléficos podrían ejercer en alguna forma alguna situación conflictiva o desafiante para Venus. De cierta forma, eso podría beneficiarla. No sé qué opinas tú. Es un Venus en estado puro, En cierta sin forma, influencia, sí, sin influencias. digamos. No hay no hay algo que lo pinte. Entonces está en su propia casa, está bastante cómodo y no hay estas influencias. Diferente sería que Venus esté aislada en Virgo, Ujú. Mm. por las analogías que recién acabamos de decir. Exactamente. Y bueno, pensando en todo lo que ha sido el año, todo el tiempo que Venus estuvo en Leo y retrogradando en ese signo y todo lo que pudo significar en general para todos y también en lo específico, podría ser un momento mucho más relajado para Venus. Al menos por un rato, mientras Venus esté en Libra, Venus es como que se podría recargar. Sabemos que después Venus entra en Escorpio y no es necesariamente otra vez un momento tan fácil. Pero al menos tenemos a Venus por un tiempo en Libra y como tú dijiste antes, eh, quizás este tiempo se puede tomar en cuenta para temas venusinos. Um, Quizás hacer elecciones o ocupar este Venus, si es algo que tiendes a hacer o te gusta escoger momentos en el tiempo, Venus va a estar bien interesante. Ahora, va a estar conjunta en algún momento al nodo sur, lo que significa también que en cierta forma su poder un poco disminuye si pensamos en los significados del nodo sur. Entonces, también podría haber cierta depuración de todo lo que ha venido viviendo, como dejar atrás un poco menos de fuerza en su acción. No podemos dejar de considerar eso en su transcurso por el signo de Libra. Afortunadamente es hasta el grado 24, Falta así que bastante, sí. A este punto de noviembre todavía falta. Ok, podemos disfrutar. sí, es una buena noticia que Venus entre en Libra. Creo que es una de las buenas noticias de noviembre, después de pasar octubre, que tuvo los eclipses y todo lo que estaba pasando en Libra. Libra tenía a Marte. Marte está en situación súper incómoda en Libra. Y ahora tenemos a Venus que acomoda un poco. Quizás viene a ordenar la casa y todo lo que ha sucedido después de que todos los demás planetas no dejaron las cosas muy bien, digamos. Ok, noviembre continúa y tenemos 2 días después que Mercurio entra en Sagitario. Entonces vamos a adelantar acá y ahí tenemos a Mercurio entrando en Sagitario. Es bastante especial que Mercurio entre en este espacio porque a diferencia de Venus, Mercurio está teniendo un momento muy distinto y posiblemente se siente de otra manera. Bueno, esto permite que Venus tenga su primer contacto a través de un sextil, es decir, todo el tiempo en que Mercurio esté en Sagitario, mientras Venus esté en Libra, van a tener un contacto de sextil. Eso da en cierta forma compañía a estos dos planetas y facilidades, sobre todo viniendo desde Venus hacia Mercurio, porque Venus es la que está más fuerte y en una posición superior. Y esto es interesante porque me hace pensar, bueno, hemos estado con un Mercurio bastante fuerte anteriormente. Ujú, Y entra un signo que es el antítesis ujú, de su domicilio. ujú. Y esto ya hablamos de que pues no le favorece. Ahora Mercurio está en una casa en donde no tiene lo que él necesita para sentirse cómodo, ¿no? Pero Venus está ayudando, está apoyando. Y esto puede hablarnos un poco de un tiempo para poder a lo mejor relajarnos de las cosas que normalmente hemos estado
en lo que hemos estado trabajando. Tiempo a lo mejor porque igual es bastante sano tener un tiempo para hacer algo necesariamente que sea productivo todo el tiempo. Ujú, ujú, Entonces, Venus nos está ayudando igual a dedicar tiempo para otras cosas, a lo mejor para las relaciones, a lo ujú, mejor para poder dedicarse a algún hobby, algún pasatiempo, ¿no? ujú. Em, Considero eso interesante, además de que Mercurio y Venus conectados en este sextil, sobre todo al inicio de del inicio de este tránsito de Mercurio por Sagitario, y quizás unos días después, un par de días después, hasta que Mercurio pase el rayo de Venus. Um, Porque Mercurio y Venus son bastante armoniosos entre ellos, como que traen disfrute, pasarlo bien, juegos, o juegos entre amigos, juegos de palabras, temas como un poco como efervescentes, arte, poesía, eh, son bastante afines. Lo que Mercurio y Venus quieran traer a la mesa siempre lo van a hacer que, en este caso de una manera fluida. Y es difícil que Venus y Mercurio estén en una posición cuando están juntos de una manera tan conflictiva. De hecho, eso es bastante paradójico, siendo que Mercurio, o sea, Venus no se siente tan feliz en Virgo. Sí, en general, cuando hay configuraciones entre Venus y Mercurio, tienden a ser bastante como simpáticas, como cómicas, gente graciosa, belleza a través del lenguaje, risas, como en cierta forma armonía. Ahora, también en este caso está la situación que tiene Mercurio mismo en Sagitario, que como tú decías está en la antítesis de su domicilio en Géminis. Por lo tanto, mi impresión de Mercurio en Sagitario es como el desborde de las palabras, como muchas palabras, muchos pensamientos, que es como imposible para Mercurio como contraerlas y sintetizarlas, sino que hay demasiado que pensar, demasiado que hablar. Entonces, posiblemente esa sea una de las complejidades que tenga Mercurio en Sagitario, si pensamos de esa manera, que está en la antítesis de su propio domicilio, como dices tú, siempre teniendo esta ayuda de Venus. Y bueno, Mercurio al entrar en Sagitario tiene una cuadratura con Saturno, que es lo primero que le ocurre a Mercurio, que quizás sea el gran desafío de esta entrada de Mercurio en Sagitario, que es como como una gran detención, como, a ver, momento, algo pasa acá, hay algo que quizás hay, no sé si un conflicto, pero sí hay como un desafío importante en este momento y Saturno puede ser que le esté bajando un poco los humos a Mercurio en este momento, pensando en que eh, Saturno tiende como a hacerle la vida como un poco compleja a Mercurio en estos casos. No sé qué piensas tú, cómo lo ves. Sí, podría ser algún limitante, ¿no? O sea, por eso es que también se piensa en que a veces es bueno tomarse el tiempo para a lo mejor no hacer cosas pues que sean muy mercuriales, ¿no? Ujú, A lo mejor tomar descanso de ciertos estudios, tomar tiempo para poder hacer otras cosas, otras actividades, relajarse, porque bueno, afortunadamente el paso de Mercurio de esta cuadratura con Saturno va a ser bastante rápida, ujú, no va a durar tiempo. Entonces, estamos hablando de unos días que a lo mejor sería bueno tomarse un respiro. mm, mm. Bueno, y La quizás nueva esa cuadratura fuerce un poco eso. En ocasiones las cuadraturas tienen esta sensación de que viene como un poco conflictivo el momento y se necesita quizás tomar un respiro, porque quizás mentalmente, pensando en lo que significa Mercurio, haya como una sobreactivación mental que necesita como en cierta forma un atajo o tomarla y no dejarla quizás como ir tan lejos. Bueno, está Venus por el otro lado, entonces no podemos dejar de considerar estas dos situaciones que están Saturno por un lado y Venus por el otro. Una Venus bastante fuerte, entonces eh,
vería también eso como un buen factor, al menos al inicio de esta configuración. Y eso que Mercurio ha estado bastante activo, pues estuvo desde que entró en Virgo, estuvo en Virgo, luego estuvo en Libra, Ujú. luego pasó a Escorpio y pues ya está tomando un respiro ahora que entra Sagitario y Saturno lo está un poco como que obligando Mm, a que así sea, mm. al menos por unos días. Y sí. Bueno, van a tener la cuadratura hasta que Mercurio salga de allí, pero Mercurio ya está en este momento como este momento del año, con una velocidad como rápida. Entonces, cuando Mercurio está rápido, tiende a moverse en unas 3 semanas de signo, 3, casi 4 semanas y ya pasó el signo. Y otra cosa interesante respecto de este tránsito es que Mercurio va a seguir avanzando, va a pasar a Capricornio eh, en diciembre, y en diciembre Mercurio va a empezar a retrogradar en Capricornio, y su retrogradación va a llegar hasta Sagitario. O sea, como que va a avanzar por Capricornio y va a volver a Sagitario. Entonces, no es la única vez que Mercurio va a estar en Sagitario durante este año, sino que va a pasar estas semanas por Sagitario, va a pasar a Capricornio y luego se va a devolver. Y esto marca que en los próximos años, o en el próximo año, perdón, Mercurio va a estar retrogradando en signos de la triplicidad de fuego. Ya no van a ser la triplicidad de tierra como estuvo siendo este año, que fue en Capricornio, en Tauro, luego en Virgo, y ahora va a ser de nuevo en Capricornio como la última vez, y ya las próximas van a ser en signos de fuego, donde vamos a encontrar las retrogradaciones. Eso es como un dato de lo que va a pasar. Bueno, vamos a hablar un poco de eso también en diciembre, cuando ya eh, hablemos de esa retrogradación que va a tener Mercurio. Ok, vamos a seguir con el mes. Tenemos que lo próximo que ocurre es la luna nueva en Escorpio. Luna nueva en Escorpio. Entonces vamos a ir a mirar lo que ocurre. Tenemos a la luna haciendo luna nueva el día 13. ¿Sí? Ese es el día 13. Y ahí está. Esta luna nueva en Escorpio. Bastante interesante porque va a ser conjunta a Marte. Yo creo que es como lo muy relevante de este momento. De hecho, unos días después el Sol se va a ver conjunto a Marte también, entonces directamente, en un Cassini, o sea, a un grado incluso menos de eso. Entonces, está bien interesante esta parte del año, como el medio de noviembre. Escorpio sigue siendo un espacio bastante fuerte dentro de lo que está ocurriendo en el zodiaco, en el cielo, y tenemos esta luna nueva con Marte acompañando. Eso va a ser muy interesante. Que esté además, no solo está el regente en un buen estado, no solo está fuerte, sino que está junto a la lunación. Uh-huh. Me parece que solo es un grado de Sí, solo es diferencia. un grado. Entonces va a estar muy presente este Marte esperemos que de una forma muy constructiva, inicios veloces, inicios fuertes, pues hay que recordar que Scorpio es fijo, ¿no? Uh-huh. Pues esos inicios fuertes pueden verse reflejados de una manera no solo veloz, sino también duraderos. Uh-huh. Uh-huh. Son cosas que se mantienen por lo que significa Escorpio y se establecen. Sería interesante pensar en que, bueno, durante un par de años tuvimos eclipses en el signo de Escorpio, y ya sería la primera lunación donde directamente no tenemos ningún eclipse directa. Podría haber sido un eclipse acá, pero no hubo eclipse en esta zona. Ya pasamos el último eclipse para este momento en Tauro. Y ¿qué otros planetas están acompañando a esta lunación? Tenemos primero a Saturno haciendo un trígono desde Piscis. Es bastante lejano este trígono, pero al menos es por signo, y es trígono.
Entonces podría ser una situación favorable desde Piscis hacia este Escorpio. Alguna oportunidad, favores, acuerdos provenientes de esta zona de Piscis. Y tenemos la oposición hecha por Júpiter desde Tauro. Júpiter todavía está retrógrado a este momento del año, que también le puede dar un poco de movimiento complejo, sobre todo porque Júpiter está opuesto a estos tres planetas, o a estos tres significadores, la Luna, el Sol y Marte. Y podríamos también considerar a Urano, que hemos hablado de Urano durante este episodio, pensando en los planetas transpersonales que está, planetas transaturninos, que está en el grado 21 de Tauro y esta lunación está ocurriendo en el grado 20 de Escorpio. Entonces ahí hay una situación que se puede mostrar compleja. Ahora, no la veo muy distinta a lo que puede Marte mismo decir, porque sabemos que Urano tiene como significados muy parecidos en ocasiones a Marte, que tiene que ver con lo disruptivo, lo agresivo y a veces revolucionario que está allí presente. Ahora sí, un tema importante es que están estos tres en Escorpio y esto puede ser agresividad, pero bastante estratégica, no es desbordada. Puede ser que adentro se sienta desbordada, pero en la acción es mucho más estratégica. Este Marte está muy bien ubicado en Escorpio. Marte prefiere estar en Escorpio a otros signos, entonces, o quizás también Capricornio. Por lo tanto, Marte actúa bastante, en cierta forma, calculador, lo podríamos decir. Entonces, ¿qué va a abrir esta nueva lunación o este nuevo momento del año? Está interesante porque implica harto movimiento, como tú dijiste. Implica harta acción, hacia adelante, proactividad. En ocasiones también podría indicar agresividad, ira presente y situaciones guardadas como rencores y situaciones que tienen que ver con heridas profundas que puedan salir quizás a flote o que se puedan al menos mirar. Y esto va a chocar con las temáticas jupiterianas y uranianas presentadas por la oposición allí. No sé si quieres mencionar algo más o pasamos a la siguiente. Pues igual pueden ser cosas imprevistas, ¿no? Por Urano y además porque Marte también tiene esos significados que son menos conocidos de Marte, ya que uno los hacia lo que es Urano, ¿no? Dice que Marte es imprevisto porque no tiene un ciclo de retrogradación tan metódico como lo. Entonces también esto de lo imprevisto. Y también, como bien dices, pues puede causar ciertos inicios con nerviosismo, ya que es un poco también de lo que se habla de Urano, ¿no? Inicios a lo mejor un poco complejos, pero que se van a dar rápido. Eso es interesante, ¿no? De estos dos, que ambos hablan de la rapidez, las cosas inesperadas. Pero al Marte estar en un signo en el que se siente cómodo, pues a lo mejor las cosas van a ser constructivas. Eso no quiere decir que sean fáciles, ¿no? Pues simplemente dentro de lo que cabe, van para algo más altruista. Y bastante interesante lo que está pasando con Marte, porque si vamos a la siguiente configuración que tenemos acá, que son 3 días después, el 16 de noviembre, Marte va a estar conjunto al Sol. Entonces, ahí tenemos el 16. Voy a retroceder algunas horas para que los veamos como en el mismo grado. Ahí están Marte y el Sol en el grado 23 de Escorpio. Y esto es bastante interesante para todos los planetas. Es como el reinicio, podríamos decir, de su ciclo, porque al estar conjunto con el Sol, Marte y el Sol comienzan nuevamente este juego que hacen los dos planetas para mostrar el ciclo completo que es del ciclo o sea, el movimiento de Marte en el cielo. En este momento Marte, bueno,
antes de entrar a estar conjunto al Sol, que también podríamos decir como en el corazón del Sol o Cassini, estaba bajo los rayos del Sol, por lo tanto estaba siendo obscurecido o nublado por el Sol mismo. Y eso en realidad ningún planeta quiere vivirlo. Hay algunos planetas que están más acostumbrados a eso y otros no. Lo que sí tiene Marte es que está en su propio signo, que está en Escorpio. Y en cierta forma también está en su triplicidad. Y en algún momento también estuvo en su término, dentro de este signo. Pero en este momento al menos está en su propio signo. Eso implica que tiene cierta condición que lo ampara ante los rayos del Sol, que es en cierta forma, los antiguos le llamaban una especie de como de carruaje, ¿sí? Y es que finalmente es como, lo veo como una coraza, así como un casco, algo que lo protege. O sea, de que no es tan afectado por los rayos del Sol. El tema es que cuando está conjunto al Sol, cualquier planeta es como un momento como de brillo, de destello, como que el planeta puede hacer mucho más evidente lo que significa este planeta y en cierta forma respaldado por el Sol en ese momento. Por eso se le dice que este momento es como donde el planeta se sienta en el trono del Sol, como muy, muy cerca del Sol. Y se puede hacer evidente. Lo bueno es que esto ocurre justo en el signo de Marte. Entonces Marte, pensando en su propia naturaleza, lo puede hacer aún más evidente. Y bueno, y Valens también dice que esto es un momento súper beneficioso para el planeta. Entonces esto va a ser, o esto puede indicar un momento de brillo y destello para Marte en sus propios significados. ¿Cómo lo ves tú, Y de Jonathan? hecho, la Cassini va a depender mucho de en dónde se hace ese Cassini, en dónde entra en el corazón. Hubiera sido diferente que hubiera sido en Libra, en donde Marte no está para nada cómodo, y a lo mejor hubiéramos podido ver situaciones mm, destructivas. Mm, Pero al darse en el signo donde Marte está cómodo, podemos esperar las cosas más altruistas relacionadas a Marte, ujú, momentos de empoderamiento, de fuerza, de mm, mayor energía, mayor toma de decisión, de coraje. ujú, Que Es un poco lo que se puede esperar para vivir. Igual sería un gran momento para poder hacer una electiva con temas relacionados a lo marcial. ujú, Un Marte Cassini en Escorpio, pues no se da todos los años. mm, Y este es un año en el que vamos a tener la oportunidad de poder tener esta mayor fortaleza. Y me gusta pensar en esto que decías de cuando está bajo los rayos y está en su propio signo, y lo imagino algo así como un caballero del zodiaco, ujú, esa armadura, y de repente entra en el corazón y da lo mejor que puede, que podría dar, ¿no? Marte, condiciones muy favorables, tratándose de que está en un signo que le favorece. mm. Intenté mover un poco la hora, de hecho, a que le quedara el medio cielo conjunto a este, a este Cassini. Así, Obviamente hay que considerar todo lo demás que está ocurriendo en la carta, eh, por donde anda el ascendente y también la luna y el momento que está viviendo la luna. Pero al menos este sería como el momento donde el Sol y Marte conjuntos estarían pasando por el medio cielo, o sea, estarían sumamente como elevados en cierta forma y evidentes. ascendente en Capricornio, ¿Cómo? que favorece. Además, en un ascendente Capricornio, El suponiendo ascendente que está este es... en Acuario en este momento, pasando Ah, ok. por Acuario, sí, como a fines de Acuario. O sea, habría que considerar si esta realmente es una buena carta o no. Saturno al menos está directo en Pisces, Sí, sí. aunque no vea el ascendente. Y tenemos a estos dos planetas, bueno, la Luna iniciando o agarrando un poco más de vuelo y ya está un poco más visible en el cielo.
bueno, hay mucho por considerar para poder tomar una electiva, pero al menos en este momento, que sería como la 1:30 del 15 de noviembre, 1:30 de la tarde en Chile, posiblemente en México, serían 3 horas antes. No sé si la hora cambia para ustedes. Sí, sí, sí. O O sea, no cambió. Nosotros tenemos la misma hora todo el año, ok. todo el año. Sería a Estaría las 10 de la mañana, claro. si consideramos solo esto. Sí, así es. Puede ser a lo mejor poner un ascendente en Escorpio, ¿no? Ujú. Temas más personales. Sí, sería, a ver, lo voy a mover solamente para, para jugar un poco y ver cómo esto podría significar. Eh, Ahí estaría en el ascendente. El medio cielo importante estaría en Leo. Entonces el sol estaría sumamente realzado. Y esto es a las 6:30 de la mañana, un día 15 de noviembre. La luna en casa A, le- 2. Ujú. a levantarse A temprano. levantarse temprano. Venus estaría en la 12, aunque está en su propio signo. Eh, por eso siempre habría que considerar la situación, cómo se está dando. Pero está bastante interesante porque estarían los dos planetas sumamente realzados. Temas laborales y temas personales, podríamos decir, unidos en ese caso. Entonces, e incluso más si es una persona ascendente en Escorpio, quizás ascendente en Leo. Estarían como en casas angulares. Y también depende de lo que uno quiera para. No Ujú. todas las selectivas para lo mismo. Exacto, ni funcionan igual, sí. Y hay que considerar la carta natal de cada uno y todo, pero bueno, eso es un vistazo a lo que podría ser una electiva. Ok, vamos a seguir con lo que está ocurriendo durante noviembre. Lo siguiente que tenemos en noviembre es ya unos días después, el día 22, tenemos al Sol entrando en Sagitario. Entonces vamos a mostrar un poco más adelante al Sol el día 22 entrando en Sagitario. Bueno, aquí lo tenemos como el día 23 porque es por la hora del día. Ah, perdón. Bueno, ahí ya lo tenemos en Sagitario. Entonces, el Sol entra en un signo de su propia triplicidad, podríamos decir. Las triplicidades, todas las triplicidades de fuego, de aire, de tierra y de agua, tienen planetas que las rigen. No son solo las triplicidades, sino que además hay regencias por triplicidad. Entonces, Sagitario es regido por Júpiter, por el Sol, bueno, por el Sol, por Júpiter y por Saturno por su triplicidad. Entonces, el Sol, si bien no tiene domicilio o exaltación en este signo, sí tiene triplicidad. Y como en algún momento dejamos ver antes, y tú lo mencionaste, cuando hay triplicidad hay algo de soporte, hay algo de ayuda. Y felizmente, no felizmente, Júpiter no está mirando lo que está pasando acá. Entonces, quizás el Sol viene a mejorar un poco más la condición de lo que se está viviendo en Sagitario, pensando en que Mercurio está transitando este espacio. Y ahí tenemos el inicio de la temporada que generalmente se le llama la temporada de cuando el Sol entra en Sagitario. Sí, de hecho, entra y va a estar haciendo un sextil con Saturno. O una cuadratura, de hecho. Es una cuadratura Bueno, directamente, sí. con Saturno. Eso puede a lo mejor, y pues siempre los contactos con Saturno Mm, son o, algo complejo. mm, Es más fácil si fuera un sextil o un trino, ujú, pero cuando es una cuadratura, pues sí es un poco más notorio, más trabajoso, un poco más limitante, ¿no? ujú, Pero le ayuda mucho estar en triplicidad, ya que pues sería como el tercer rango. ujú. Primero está el dominio, luego la exaltación, y en tercer lugar sería la triplicidad. Algunos autores hablan de la triplicidad, que es como una persona dentro de la sociedad que trabaja con honores, es reconocido dentro de la sociedad. Ujú.
En general, pensando en los significados que tiene Saturno y el Sol, podría ser como algún problema con el padre o alguna situación con el padre. Ambos significadores hablan del padre, dependiendo de la carta. Temas de autoridad y de poder que podrían enfrentarse también por estos dos significadores. Y también pensando quizás en un aspecto quizás más bien como ligado a lo personal, o a la persona, podríamos decir en realidad. Eh, Disminución en cierta forma del optimismo, a pesar de que el Sol está transitando un domicilio que tiene que ver con Júpiter, que es Sagitario, que podría ser mucho más optimista, y además que es un signo que tiende a dar un carácter más bien colérico o más bien rápido y efusivo, podríamos decir. Saturno viene también un poco en cierta forma, a controlar esa efusividad y pensamiento más bien alegre y positivo, optimista. Entonces, vería esto también como un momento donde hay como o te ves forzado o hay una fricción con alguna situación en la vida que te hace poner un poco los pies en la tierra, a pesar de que no quisieras hacerlo. El Sol, en ocasiones veo bastante beneficiosos estos contactos del Sol con Saturno porque te ayudan a ser bastante pragmático. Es como hay que ser prácticos en algunas situaciones. Entonces es como situaciones de ideas, pensamientos, creencias también puede ser ligados al Sol. Que Saturno esté un poco moviendo hacia la Tierra. Es como seamos prácticos con estas cosas, con estas situaciones que trae tanto el Sol con Saturno. Retrocesos, retrasos, límites, son las palabras claves Ujú, de esta cuadratura. ujú, Que Saturno ya va a estar más presente, ya que va a haber sigue en su fase de sombra en Pisces, y eso hace que se recalquen todavía más los asuntos saturninos. Y Saturno en Pisces, pues está en un signo en donde se le llama el peregrino, ujú, que no es ni sus mejores condiciones, ni tampoco sus peores condiciones. ujú, Entonces van a haber asuntos ahí variados, pero las cuadraturas pues siempre marcan este choque. ujú. Por Y, ser- y es posible que esta cuadratura tome un poco más de fuerza el día 24, como avanzando en esto, porque el día 24 ya no va a ser solo el Sol el que esté entrando en Sagitario, sino que también Marte va a entrar en Sagitario. Y Marte, bueno, Marte y el Sol, e incluso Mercurio, mientras estaban transitando por Escorpio, estaban teniendo un trígono con Saturno. Por lo tanto, la relación era más fluida, favorable, directa y con capacidad de generar quizás reconciliaciones, acuerdos, favores, oportunidades. Pero en este caso ahora Marte viene a ser una cuadratura con Saturno. Y ese es un momento directamente no tan fácil de lidiar entre Marte y Saturno porque son los dos significadores que son maléficos. Ninguno de los dos está en su hogar, ni en su duplicidad, ni en su exaltación. Y las cuadraturas, cuando son maléficos quienes se encuentran en estas cuadraturas, tienden a ser un poco más intensas. Se evidencian más como cuadraturas. Quizás lo podríamos relacionar con el tiempo en que Marte entró o estaba en Géminis, pero no estoy seguro si este año se dio una cuadratura directamente como ahora, cuando Marte estaba en Géminis. Sí se dio la oposición de Marte en Virgo con Saturno, pero Marte en Virgo tenía triplicidad. Y Sagitario, Marte nuevamente está sin, como tú dices, peregrino, no tiene ninguna condición especial en Sagitario. Por lo tanto, esto podría ser un momento que tendería a mirar con un poco de precaución, de cuidado. Sí, además de que son el Sol, Marte y también Mercurio, que están haciéndole esa cuadratura a Saturno. Ujú, Y, y no hay como que algo que esté respaldando
esa tensión. Ujú. Claro, en este caso Venus solamente está haciendo un sextil desde Libra que podría generar como un lazo como de ayuda para el lado de Sagitario, y Júpiter está haciendo un sextil hacia Piscis, como intentando ayudar a ambas partes, diría yo. Los veo como quizás sujetándolos para que no se enfrente tan duro entre ellos. Si fuera quizás como una pelea o un encuentro de escolares en el colegio, intentando frenarlos, y ellos como bastante efusivos, intentando como enfrentarse en sus formas. Eh, por lo tanto, diría que hay que tener ojo con este 25 de noviembre. Obviamente no es miedo, ni tampoco es susto, ni estar como... no es un eclipse, podríamos decir, pero sí es una cuadratura. ¿Cómo? Hay que ser precavido, hay que tratar de esos días, pues, entender de no reaccionar ante cualquier estímulo, Exacto. que esa energía está disponible ah, para que podamos reaccionar fácilmente y decir, bueno, voy a tomar las cosas con un poco más de calma. Las cuadraturas entre Saturno y Marte se pueden ver algo así como lo rápido contra lo lento, el calor contra el frío, y, pero en extremos. Entonces, como, después aquí sí se ve muy reflejado los significados como eh, armónicos de Venus y Júpiter, como mencionas este encuentro escolar donde se quieren pelear. Son como los que tratan de calmar los humos, pero aún así están como decididos a confrontarse. Sí. Y creo que podría ser bastante bueno lo que tú dices, como tener en cuenta que esto puede ocurrir y eh, no recurrir a la ira o al enojo o a la reacción rápida directamente, sobre todo en estas fechas cuando Marte entre en Sagitario. Porque puede ser que sea la forma en que queramos actuar si estos son los significadores que están mostrando nuestro propio comportamiento, finalmente. O puede ser que esto también sea nuestro entorno y que no sea algo directamente que nos involucra a nosotros. Eh, Puede ser que en temas económicos o en nuestra familia se esté viendo como un conflicto de esta manera y nosotros estamos casi como observando lo que está pasando. O sea, no siempre tenemos el grado de agencia o de acción en todas las cosas que suceden si estamos pensando en los tránsitos, pero este momento podría traer un poco de efervescencia en el ambiente al menos. Tenemos una fecha más que queremos considerar, que es el día 27 de noviembre. Vamos a avanzar un poquito más. Y ahí ya tenemos la próxima lunación o la próxima luna llena. En realidad tenemos al Sol en Sagitario, en el grado 4, y tenemos a la luna en el grado 4 de Géminis. Entonces la luna llena en Géminis. Es interesante porque esta luna está siendo en Géminis, que es regida por Mercurio, y Mercurio está en el mismo signo donde está el Sol. Y también está presente Marte, al igual que en la última luna, la luna nueva, donde tuvimos la luna nueva en Escorpio. Pues en esa lunación, lo primero que tenemos que ver es al regente de la lunación, que es Mercurio. Está mirando desde enfrente, está con el Sol, como dices, pero Mercurio está en un signo, como mencionamos anteriormente, en el que no está cómodo. Además, está la presencia de Marte también ahí en Sagitario. Entonces, esta luna puede causar algunos inconvenientes también, y no por ser pesimistas, pero a lo mejor esta última semana de mes puede ser un poco más compleja que el resto del mes. Sí. Y es como la cereza del pastel, esta lunación, ya que lo que le ayuda un poco es ese Venus que le está haciendo el trino, pero está un poco alejado a la lunación.
por signos enteros podemos ver que está mirando a ella. Y pues siempre es mejor que también, en este caso, Mercurio, que el regente esté mirando a que esté en aversión a la luna. Sí, completamente. Ujú. Sí, Pero aún así, compleja. ujú. Es compleja porque la luna se está oponiendo, bueno, al Sol, pero también se está oponiendo a Marte. Y la luna y Marte tienden a no llevarse tan bien. Marte aflige un poco a la luna, aunque la luna se está separando un poco de Marte. Entonces la aflicción no es la máxima, pero sí están en oposición. Eso no lo podemos negar. Y como tú dices, Venus está en un sextil con Mercurio. Y eso se están alejando entre los dos, pero también hay un sextil entre los dos. Y Venus hace un trígono a la Luna. Entonces hay elementos que podrían, en cierta forma, elevar la condición de esta luna nueva, o sea, luna llena. Saturno está haciendo cuadratura a la Luna también, y a la vez al Sol y a Marte todavía. Entonces, eh, creo que no se puede evitar posiblemente en este momento del año ciertos conflictos y ciertas demandas que se nos pueden hacer o que nosotros vamos a hacer, que estas áreas de Géminis y Sagitario van a estar como representando fuertemente. Creo que esta luna puede ser evidente en esas situaciones. El desafío está en cómo responder, porque Venus y de todas formas está haciendo su espacio en esta luna. Venus tiene contacto, al igual que Saturno. Entonces me da la impresión de que hay cosas que están tirantes entre los dos lados de esta luna, y que va a tender quizás hacia la respuesta rápida y la ira, como dijimos antes. Y también esto puede ser que demande de nosotros mucha acción, mucho actuar, eh, poner las cosas en marcha. Eso es como una de las cosas que principalmente veo. En efecto, hay muchas, pues que repito, por no ser pesimista, pero hay que ser neutros. Uh-huh. Y desde el punto de vista neutro, o sea, no hay algo como que realmente estés sosteniendo esta lunación. Uh-huh. Digamos, como verle el lado más altruista, Uh-huh. pero es recomendable no reaccionar de cualquier estímulo, como dices, ¿no? Va a estar esta tendencia esta última semana a la reacción rápida, Uh-huh. a la efervescencia. Y es un poco recordar que como es arriba es abajo. Uh-huh. Y también puede pasar que luego nos podamos arrepentir de nuestras reacciones. Uh-huh. Y es Marte también, un fogonazo. Uh-huh. Rápido reaccionas y al mismo tiempo se te baja. Y te das cuenta de lo que acaba de ocurrir. Y muchas veces nuestras reacciones ya quedan impresas Uh-huh. de Es cierto. situaciones. Es una buena situación a tener en cuenta, sobre todo porque es la luna llena, una luna con harto cuerpo, completa, culminada, opuesta también al Sol. Entonces, creo que es un buen consejo el que estás dando. Entonces, bueno, eso creo que es respecto de noviembre. Ahí tenemos nuevamente todas las configuraciones de este mes. Eh, Creo que a pesar de lo último que mencionamos respecto de que Marte y el Sol están ingresando en Sagitario, notablemente es un mes mucho más tranquilo que lo que pudo haber sido octubre con los eclipses, el momento que venía Marte todavía en Libra, pasando a Escorpio, y Venus todavía en Virgo hasta pasar a Libra en noviembre. Entonces siento que octubre fue un mes mucho más efervescente de lo que podría ser noviembre. Aunque vamos a ver cómo eso se da en la práctica cuando Marte entre en Sagitario y haga esta cuadratura con Saturno. ¿Te gustaría dejar tus redes si estás haciendo algo que quieras que las personas sepan? ¿Cómo contactarte, tu trabajo astrológico? Justo ahora me estoy tomando un break en las redes, Uh-huh. pero pueden seguirme porque ya voy a retomar. Uh-huh. Es yo-astrología, Uh-huh. con nas-astrología. Uh-huh. He estado escribiendo mucho y he estado en mucha investigación lógica, Uh-huh. tanto personal, la gente que me rodea. Uh-huh. Me gusta que
compartan sus experiencias, igual si alguien quiere compartir sus experiencias para poder analizar las y tener un mayor entendimiento de cómo se van, como había dicho anteriormente, cómo es arriba y tener un panorama más cercano con gente que está viviendo las situaciones que está viviendo, y en especial en el tema de los eclipses, un tema fascinante. Perfecto. Bueno, y respecto del podcast, puedes seguirnos en Instagram en arroba el podcast astrológico. Y a mí me puedes encontrar en arroba maxgasconastrólogo en Instagram y también en mi página web maxgascon.com. Ahí también puedes encontrar mis consultas, consultas de carta natal, pronósticos, tarot. Y recuerda que próximamente voy a estar nuevamente abriendo un curso nuevo de astrología, desde la astrología fundamental o desde, podríamos decir, desde las bases. Así que si tienes interés, puedes contactarme por Instagram o dejar tu correo acá en los comentarios y para enviarte la información necesaria para que puedas ingresar a este curso. Así que muchas gracias, Jonathan, por tu tiempo y por estar presente hoy día, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.